Buenas tardes. Como saben, el pasado miércoles escribí una carta dirigida a toda la ciudadanía. En ella les planteaba si merecía la pena soportar el acoso que desde hace 10 años sufre mi familia a cambio de presidir el Gobierno de España. Hoy, tras estos días de reflexión, tengo la respuesta clara. Si aceptamos todos, como sociedad, que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena. Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena. Si permitimos que las mentiras más groseras sustituyan el debate respetuoso y racional basado en evidencias, entonces no merece la pena. Exigir resistencia incondicional a los líderes objeto de esa estrategia es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Y confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias. Le agradezco enormemente que me dé la oportunidad de reflexionar en sede parlamentaria, en esta tribuna, de algo enormemente importante sobre lo que casi nunca se reflexiona en la sede de la soberanía popular: el poder mediático y el papel del poder mediático en la democracia. Es, de hecho, un tema tabú del que parece que está prohibido hablar, y creo que eso es el síntoma de una carencia de nuestra democracia que es necesario superar. Normalidad democrática es también, señoría, que se pueda hablar de todos los actores que tienen un papel relevante en el desarrollo de la política. Que usted reconocerá conmigo el enorme poder para tutelar las democracias que tienen los poderes mediáticos y que eso al menos merece una discusión y una reflexión en la sede de la soberanía popular. Señoría, el poder mediático es un poder real. Es el cuarto poder, la gente lo reconoce. Pero ¿sabe cuál es la diferencia del poder mediático con respecto al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial? Que no hay ningún elemento de control democrático. Pero ¿cuáles son los dispositivos de control de la ciudadanía sobre un poder tan inmenso? Es que no sea una minoría la que goza de todo el poder. Y una sociedad en la que solamente los millonarios pueden tener grandes medios de comunicación es una sociedad limitada democráticamente. Los dueños de los medios de comunicación tienen más poder que usted, que ha sido elegido por la ciudadanía, e incluso tienen más poder que yo, que soy vicepresidente del Gobierno. Y usted lo sabe, que usted pinta mucho menos que los dueños de A3 Media o los dueños de Mediaset, e incluso yo, que estoy en el Gobierno. Dígame con el corazón en la mano que eso le parece normalidad democrática. A ver, yo lo primero hay que poner, creo yo, el foco en dar toda nuestra solidaridad y apoyo como mujeres feministas a lo que está viviendo Pilar Alegría. Me parece infame que se utilice con una serie de argucias políticas completamente injustificadas cualquier situación o cualquier información para iniciar una orquesta de demonización contra una mujer. Yo creo que todos ustedes se pueden imaginar que no están siendo días sencillos. Miren, esta información surge de unos supuestos hechos que tuvieron lugar en el año 2020. Unos hechos que además aparecen en primer lugar a través de una página web y que, como digo, dan veracidad a algo que parece que sucede en el parador de turismo en Teruel. Lo siento, pero no me voy a callar ni un minuto más después de los 2 días que llevo leyendo absolutas barbaridades dirigidas hacia la ministra Pilar Alegría. Hace un par de días, la basura de pseudomedio OK Diario publicaba un titular del que luego se hacía eco Alvise Pérez, dando a entender básicamente que Pilar Alegría hoy es ministra por haber sido una titi de José Luis Ábalos y no por su valía. Y a toda la escoria digital que rodea a esta gentuza le ha dado igual que el viernes pasado Pilar Alegría saliese diciendo hasta minuto a minuto dónde comió, cenó y con quién. Que ya me parece acojonante que haya tenido que hacer esto. Sino que además, la ministra de Educación y Deportes y portavoz del Gobierno de España lleva 2 días teniendo que soportar que la llamen puta,
zorra, come pollas, o diciendo que es ministra por callar y ponerse de rodillas. Es infame. Bien, pues yo hoy tengo un mensaje para vosotros, escoria con patas. Sois mierda. Gentuza misógina, rancia y sin escrúpulos, anclados a un pasado nostálgico que nunca fue. Un pasado en el que las mujeres se veían obligadas a lameros los zapatos y a sentiros en todo lo que decíais, aunque lo único que dijeseis fuesen gilipolleces. No sois más que señoros cobardes y fracasados, ocultos en el anonimato de las redes sociales, porque jamás seréis capaces de soportar la cruda realidad. Y es que Pilar Alegría y todas las mujeres empoderadas de este país ya no os tenemos miedo. Ahora damos la cara, peleamos por nuestros sueños y sí, los cumplimos porque valemos para ellos, siempre lo hemos valido. Y solo los hombres que se avergüenzan de sí mismos y de su propio fracaso vital son los que necesitan escupir bilis contra mujeres como Pilar. Lo único que me dais es pena, porque sin vuestros tweets anónimos desde una esquina cutre de vuestra casa no sois nada. Eso es lo que deberíais haceros mirar. Y acabo por supuesto con un mensaje para la ministra. Muchísima fuerza, Pilar, sabes que no estás sola. Estamos y estaremos siempre contigo. Me ha pasado algo que no me había pasado en la vida y tengo 47 años. Y llevo ya años en política. Yo nunca, jamás, había visto tal torrencial, tal magnitud de insultos, de vejaciones, fotografías, montajes, acusaciones. Voy a comenzar leyendo una lista de insultos que he recibido en redes sociales. Hija de puta, vamos a por ti. Pedazo de cerda, podemita, cómeme los huevos, desocupa manda, pedazo de rata. Zorra. Lucía, te voy a decir una cosa. Viva Franco, viva España y viva Primo de Rivera. Aquí la única nazi eres tú. Payasa. Rata, que eres una rata. Defensora de ratas. Espero que se enteren de dónde vives. Ojalá te ocupen la casa a ti y a tus abuelos. Os vamos a echar de España a ti y a todos los podemitas. Qué ganas de que te ocupen la casa 4 o 5 africanos. Ojalá te ocupen la casa y te violen. Follamoros. Deberían entrar a reventarte a tu casa. Gentuza, retrasada, cállate la boca, subnormal, escoria, basura, rata, bollera asquerosa y ridícula. Tendrías que ser violada por inmigrantes. Vete a Cuba. Ojalá tengas un accidente y te vayas al otro lado. Eres una pedófila, amiga de terroristas y de violadores. Qué de palos hay que darte hasta dejarte morbosa. Cómeme la polla, muerta de hambre, indigente mental, púdrete, cerda, rata, vete a tu casa y no salgas hasta que estés en una caja de pino. Deberían ocuparte tu chabola o que Moja te lleve a un callejón para darte amor. Ojalá te violen a ver si así espabilas. Estos son solo una pequeña muestra de toda la cantidad de comentarios de este tipo que hemos recibido en las últimas semanas después de este comentario en concreto de Daniel Esteve. Aquí tenéis a la retrasada, a la podemita Lucía Dalda, no se lo tengáis en cuenta. De pequeña tuvo sus cosillas y ahora se cree que es alguien. Su perfil estaba abierto y necesita amor, se siente sola. Bueno, yo creo que no hay que ser muy inteligente para atar que todo este odio que estamos recibiendo pues viene dirigido por parte de personas concretas que tienen empresas que se dedican a echar a familias de sus casas de manera extrajudicial y que además tienen miembros que forman a la policía. Y han venido a dar formaciones a la policía de Menorca. Esto es lo que estamos recibiendo. Y no hemos visto ni una sola muestra de solidaridad por parte de ningún diputado de este Parlamento y tampoco hemos visto un tratamiento por parte de los medios de publicación, especialmente los públicos, que nos diera voz en esta historia. Porque ha habido piezas en el telediario donde se le ha dado voz a todo el mundo, pero a nosotras no. Esto, por cierto, le pasa a mujeres que están en la vida pública todo el tiempo. Y a lo mejor no nos damos tanta cuenta porque estamos viendo ahora a la portavoz del gobierno y a una ministra en el eje de esa tormenta. Pero yo, por poner un ejemplo muy concreto, cada vez que yo vengo a la 1, sé que por lo menos 72 horas tengo muchísimas amenazas, insultos, hate en las redes sociales. Y por eso precisamente creo que hay un error en lo que dice la ministra Elma Sainz. No es un tema del anonimato en las redes sociales, eso potencia que pueda haber más insultos, sin duda, porque quedan en una impunidad. Es un tema de envalentonamiento de un discurso reaccionario y machista contra los avances del feminismo. Y por eso hay que poner todo el apoyo en Pilar Alegría, sin duda, como lo haríamos con cualquier mujer cuando es agredida y violentada como lo está haciendo ella, pero creo que la clave es también que el Partido Socialista entienda que la forma de frenar el envalentonamiento de esta derecha reaccionaria que está organizadísima en las redes sociales, organizadísima, es no frenando nunca ni dando un paso atrás. Como por ejemplo, cuando la ley del solo sí es sí empezó una orquesta judicial, inmediatamente se pusieron tímidos y dieron pasos atrás.
hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular, para que no se borre, para que después de mí no venga ninguna, para que todo el mundo pueda recordar la violencia política y a quienes la ejercen. Y también para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos. Eso es precisamente lo que no hay que hacer, porque con eso les cedes espacio para que sigan envalentonándose y sigan avanzando y ataquen a una ministra como atacan, por cierto, mujeres todos los días en las redes sociales y fuera de las redes sociales, que eso también es muy preocupante. Entonces, solidaridad con Pilar Alegría, pero que sirva este hecho para que el PSOE, por primera vez, haga algo en esta materia y no solamente decir que se ofende mucho. El tema no es el anonimato, es el discurso que se potencia también con el anonimato, que gatilla, por supuesto, más, pero es el envalentonamiento de un discurso que, por cierto, se ve en todos lados. Preguntémosle a las chavalas de los institutos cómo enfrentan en sus institutos el crecimiento de estos discursos y de estas operaciones y de este acoso. Y efectivamente le pasa a muchas mujeres de todo tipo y condición y de toda ideología, y en todo momento hay que condenarlo. Hay que decir que igual de algunas ideologías diría que mucho más. Por ejemplo, a una mujer que enarbola discursos machistas no le pasa este acoso. A las mujeres que son de izquierdas y además feministas, claro que les pasa. Ya si te digo de izquierdas, feministas o migrantes, conservadoras que les pasa la hora, pero de izquierdas, feministas o racializadas nunca está en el mismo nivel. El feminismo, si algo nos ha enseñado, es que hay una interseccionalidad. Es decir, que hay mujeres que sufrimos opresión por ser mujeres, pero hay unas que sufrimos otras opresiones añadidas por tener otros lugares de enunciación. Las mujeres racializadas o las migrantes o las sin papeles lo sabemos muy bien. Y creo que eso es importante también señalarlo porque hay una diferencia. Decías, tiene que haber más regulación. No puedo estar más de acuerdo, Cristina. Pero ¿cuál es el problema? No podemos dejar la regulación a los dueños de estas empresas que son capitalistas que potencian estos discursos. Y no solamente estoy hablando de Elon Musk en X, pasa con Zuckerberg en Meta, que es Instagram, que es Facebook, que es WhatsApp. Terminan potenciando estos discursos porque les abren la puerta y están después muy contentos posando con Donald Trump en la juramentación. ¿A qué me refiero? Que hay que poner una regulación, pero a lo mejor tendría que ser estatal. Y entonces tendríamos que pensar en redes sociales estatales y no tanto en ceder a los capitales privados. El anonimato, Laura, porque yo también escucho a gente muy sensata que dice que el anonimato en algunos, no en España, y en España no tenemos ningún problema en manifestar lo que queremos cada uno. Bueno. No tenemos ningún problema. Hay 6 chavales de Zaragoza presos ahorita mismo por haber sido antifascistas. Uno va a cumplir un año, que es Javichu, y me parece que por manifestarse, hombre, claro que está en la prisión. Yo no creo que solo haya acosos a las mujeres de izquierdas feministas. No he dicho solo, he dicho mucho mayor. Principalmente hay casos evidentes de acoso a mujeres conservadoras. Sí, bueno, por supuesto. Es decir, yo creo que no es comparable. El acoso, bueno, yo creo que sí es comparable. ¿Basado en qué? Bueno, mi experiencia no es comparable. Y lo que yo veo. Y no es comparable. Hablamos de mujeres que a lo mejor no tienen ni siquiera acceso a derechos solo por ser mujeres racializadas. Bien, ¿en verdad es comparable con que te acosen en redes sociales? Que no puedas acceder a derechos. Hombre, por favor, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los acosos a mujeres líderes políticas de izquierdas o de derechas en España. Y hay casos de todo tipo y abusos de todo tipo con mujeres del Partido Popular o de Vox, en fin, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, por poner un ejemplo concreto. Su mayor éxito político es ser la pareja de... Y en cuanto a Irene Montero, de verdad es que esta chica yo creo que, no sé, está cada día peor, no sé. Hoy he oído unas declaraciones suyas hablando de la calle y de lo que nos costó las conquistas y seguir reivindicando nuestros derechos. Pero tú, ¿qué conquista has tenido que hacer, niñata? Pero si lo único que has tenido que conquistar es la cama de Pablo Iglesias para llegar a ser ministra. Y trabajaste de cajera en un supermercado y de ahí has pasado a ministra por la vía más vieja del mundo. Pero tú, ¿qué has tenido que conquistar? Me ha dicho usted que no sabe nada, nada absolutamente. ¿Y entonces por qué es ministra? Tienen que mantener a la inútil y soberbia ministra de Igualdad. Nunca ha ejercido, nunca ha trabajado. Irene Montero, que eres una inútil. Es pura ineficacia. Es tonta. Es una mezcla de fanatismo e incompetencia. Solerda. Ministras inmaduras e infantiles. En tu vida no has hecho nada. En tu vida solo has sido 3 meses cajera de repuesto. Inútil, caprichosa, infantil, activista, soberbia, vuelve a tu pancarta, llorona, gritona, histérica, zurda, bruja, puta, pederasta. Y si tus iguales en el Parlamento te pueden decir estas cosas, ¿por qué no se las voy a decir yo? Y si tus iguales te pueden decir esas cosas, y si desde los medios de comunicación
los de derechas y los supuestamente progresistas pueden llamarte inútil. Y a veces desde sectores progresistas también. Que unos días antes de esas declaraciones de Toscano, Cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. una periodista de izquierdas como Esther Palomera, afín al PSOE, dijera que en Podemos Irene Montero y Yone Belarra son dos mujeres silentes a las que domina el macho alfa, Pablo, era no hacer exactamente el mismo discurso que hizo Toscano. Estas referencias a Esther Palomera, que además es colaboradora de este Claro, programa, pero no, es que no me parece yo nada gentil ni elegante si yo entiendo- que os hagáis esas referencias entre vosotros. Cada uno tenéis vuestros medios y vuestros Sí, recursos sí, para decir pero fuera lo las que cosas hay que consideréis decirlas oportuno. en la cara, Aymar. Y yo respeto que tú hagas esta defensa corporativa y estás en tu derecho, pero yo tendré derecho a decir lo que me dé la gana de los artículos que escriba quien me dé la gana. Y ese artículo era un artículo machista, que estaba diciendo exactamente lo mismo que Carla Toscano, diciendo que Irene Montero es una mujer silente a la que domina el macho alfa. Claro, si esto sale en el diario.es, luego no nos podemos echar las manos a la cabeza de que la ultraderecha llegue al Congreso de los Diputados a decir barbaridades. Si además de eso la presidencia de la Cámara no les expulsa o les llama el orden, y mientras se ríen de ellos no llama a la seguridad para que le saquen, pues tenemos una situación como esta que no se soluciona cambiando el reglamento. Si el reglamento a los diputados de izquierda sí se les aplica. Yo sí he visto echar a Gabriel Rufián del hemiciclo y Gabriel Rufián disciplinadamente coge y se va. Pero los de la derecha no lo hacen y no se les aplica el reglamento. No es un problema del reglamento. Yo te voy a decir, Pablo, que considero que Esther Palomera es una excelente Que sí, hombre, periodista que sí, en la que nos pero que eso es miramos machismo. todos. Lo diga Es una Esther Palomera, excelente lo diga periodista. Margallo o lo diga el Susun Corda, decir que Irene Montero y Yone Belarra son dos mujeres silentes a las que domina el macho alfa es machismo. Y que quieras con locura a Esther Palomera no cambia lo que escribió, que es machismo. Y todos nos podemos equivocar. Y yo he hecho comentarios machistas y he pedido perdón por ello. Y a nadie se le caen los anillos por reconocer que el feminismo nos hace mejor a todos y a todas. Y lo que escribió en ese artículo es machismo y es lo mismo que dijo Toscano. Y creo que lo que hay que hacer en esto no es decir, ay, es que me están señalando. No, hombre, no. Escribiste una barbaridad, pides disculpas y quedas como Dios. No es que la quiera con locura, que también, sino que la considero una gran periodista. Estupendo. Y no cambia lo que escribió. Grandes periodistas han escrito grandes barbaridades y que Aymar, en tampoco este puede ser, país, Pablo, y que- alguien tenía que decirlo. que lo y lo que que no no puede sea ser en este una- país es que se pueda criticar a todo el mundo y no se pueda criticar a un periodista. Que lo que Y no no- puede ser que tú me digas aquí, no, es que aquí tú no criticas a un colaborador de la SER. ¿Cómo que no? Claro te he que dicho sí. que no lo hagas, no te he dicho que no lo hagas, Pablo, y de hecho lo acabas de hacer y estupendamente. A partir de ahí te he dicho que me parece muy Pues violento está- que si tu dentro de postura este está programa... claro, si es evidente, Aymar. Pero que queda lo que no claro puede desde ser, el Pablo, principio. es que lo que no sean adhesiones inquebrantables lo consideréis que es un... No, es- adhesión es- inquebrantable no. Decir mujer silente a Irene Montero y a Yone Belarra y decir que las domina el macho alfa no es que ha sido una crítica, no, es machismo. Y es evidente que es machismo. Mujer silente a Irene Montero y a Yone Belarra, dominadas por el macho alfa. Hombre por Dios. Hombre por Dios. Y que por muy buena periodista que sea, no justifica decir eso. Yo nunca, jamás, había visto tal torrencial, tal magnitud de insultos, de vejaciones, fotografías, montajes, acusaciones. Pero voy a venir todos los días que pueda. Venimos todos los días, loco. Esto ya está harto de nosotros. Estamos en casa de la rata comunista. Terrorista asesino. Es un gilipollas. Pablo Iglesias, hijo de terrorista. Mario Vargas Llosa, el escritor y premio Nobel peruano, ha fallecido a los 89 años. Y como peruana, como lectora acérrima de algunas de sus novelas,
Como un adolescente que creció leyendo La ciudad y los perros o Conversación en la catedral, pero sobre todo como una demócrata con memoria, veo importante completar algunos epitafios que lamentablemente están obviando, voluntariamente o no, algunos aspectos de este personaje que no fue solo un escritor, sino un intelectual orgánico que hizo política activamente desde todas las tribunas que tuvo a su disposición. El debate sobre si hay que separar al autor de su obra en este caso específico no tiene ningún sentido, porque esto con Mario Vargas Llosa se hace de facto. No hay nadie que considere que no ha sido un gran escritor, guste más o menos, pero me parece injusto creer que su obra es solo literaria, cuando hablamos de un personaje que ha hecho política activamente desde hace muchos años y especialmente en los últimos. Su obra es, por tanto, literaria y política. No creo que quisiera que no se le recordara por lo que ardientemente defendió en los últimos años de su vida. Mario Vargas Llosa fue un peruano que representa bastante bien el declive de los valores democráticos a nivel mundial, cuando los pueblos eligen democráticamente transformación en lugar de continuismo. Esta mañana que las loas se reproducen acríticamente, conviene recordar que Mario Vargas Llosa no generó polémicas, como lo llaman de forma abstracta, sino que apostó políticamente por ciertos personajes, discursos y proyectos. Mario Vargas Llosa, como hace la academia muchas veces, desempeñó un rol de legitimación de personajes políticos en mi región y no solo en ella. Su aval a Keiko Fujimori, la hija del dictador asesino Alberto Fujimori, para que, cito, salvara al Perú de caer en las manos del totalitarismo, habla del proyecto político de quien, repito, no fue solo un escritor. Porque como sabemos, la política está en todos lados y muchas veces, bajo la excusa de la separación del escritor y su obra, obviamos que algunos personajes se hacen reconocidos por sus obras para luego desempeñar importantes papeles políticos y, por tanto, esa separación han decidido no hacerla ellos mismos en vida. Mario Vargas Llosa fue un defensor del proyecto de la Internacional Reaccionaria, con sus avales a José Antonio Kast en Chile o a Bolsonaro en Brasil, de quien dijo que lo prefería a Lula da Silva y que sus acciones, su negacionismo al llamar gripeciña a la COVID, sus políticas depredadoras de los territorios brasileños y sus pueblos, su lawfare y su utilización de las instituciones para encerrar adversarios políticos, eran nada menos que payasadas. Mario Vargas Llosa ha sido uno de los principales, si no el más, emblema e intelectual en lengua española de los think tanks ultrarreaccionarios que aupan a personajes como Isabel Díaz Ayuso. Porque la ultraderecha, la internacional reaccionaria, como decimos, necesita de intelectuales orgánicos que desde la atalaya que muchas veces se construye en torno a lo que se entiende por academia, da una validez con un peso mayor a quienes la ocupan. Pero Vargas Llosa no solo la ocupó, sino que la usó para desplegar un clasismo que es también tan lamentablemente habitual en esa academia eurocéntrica y blanca contra sus propios hermanos y hermanas. Sí, Mario Vargas Llosa fue el creador de maravillosas historias, o el relator de algunas muy necesarias como en La fiesta del chivo, pero fue también un representante del clasismo más perverso, que lo llevó a calificar de salvajes a ciudadanos de la comunidad de Uchirajay en Perú, llamar analfabeto a un presidente elegido por el voto popular como Pedro Castillo, considerar que la obra de José María Arguedas no constituía literatura, sino antes bien etnología o folclore, y que lo importante en democracia no era votar, sino hacerlo bien. Y sabemos lo que significa hacerlo bien, para quienes creen que solo algunos saben hacerlo. Bien es una forma de decir que tal vez algunos, los salvajes, los otros, los analfabetos, los pobres, los plebeyos, los que no tienen un título académico universitario, los choferes de combis, las mujeres aymaras o quechuas, las comunidades que mantienen vivas sus lenguas originarias, etc., a lo mejor no deberían votar, porque lo harán para Vargas Llosa necesariamente mal. Hay quien dice que cuando alguien muere corresponde no hablar mal de esta persona, y no estoy de acuerdo. Hacer memoria no es hablar mal de una persona. Lo que habla de una persona es precisamente su legado, aquello que recordamos de él o de ella, porque la memoria es el ejercicio de responsabilidad democrática que ha de ejercerse en los momentos importantes. Y por eso hoy toca decir la verdad de lo que significó Mario Vargas Llosa. Y decir esa verdad supone hablar no solo de su historial como escritor, un historial que le trascenderá y donde hay maravillosas novelas escritas con una pluma que merece reconocimiento, sino también de lo otro que le trasciende, que es el papel político que desempeñó en un momento en que el mundo veía el retorno de los fascismos en sus nuevas versiones y donde su país, mi país, nuestro Perú, necesitaba de intelectuales más comprometidos con la democracia y los pueblos que con las élites y sus privilegios, ya sea en una columna de opinión como la que tuvo todos los meses en El País o en El Comercio, o en su versión más macabra, con el menosprecio con el que se refirió a un pueblo que merecía un premio Nobel comprometido y no desterrado voluntariamente de sus raíces para asumir un papel en esta corte de España. Cuando me dicen que hoy toca pensar en la familia, lo hago. Siento mucho lo que debe ser despedir a un padre, a un hermano, a un esposo, a un amigo. Pero el deber del periodismo es mostrar empatía por igual con todos y con todas, porque no pensaron en las familias de esos 50 peruanos muertos por la dictadura de Boluarte, que condecoró a Mario Vargas Llosa a los meses de asumir la presidencia, porque, insisto, Vargas Llosa fue un personaje político y no solo un escritor, y era útil para legitimar la dictadura de Boluarte que hoy sigue en Palacio de Gobierno.
Nadie pensó tampoco en las familias de las víctimas de la dictadura pinochetista, cuando Vargas Llosa dijo públicamente que era muy importante que José Antonio Kast, negacionista de esa dictadura, ganara las elecciones en Chile. Pensemos en las familias, sí, pero en todas. Y como migrante peruana en España, una del estribo. Durante mucho tiempo, si migrabas a España, debías intentar, si tenías la capacidad para ello, es decir, si contabas ya con un cierto privilegio, entrar en el círculo de Vargas Llosa, su think tank, su argolla social, pues eso te abría puertas para desarrollar tu propio arte o labor con mayor facilidad aquí, en un país que no es especialmente abierto con las y los migrantes, a menos que sea para realizar las labores que no quieren realizar los españoles. Tal vez sea un buen día para recordar que ese tiempo de cierto vasallaje ante Vargas Llosa y su entorno, por el peso que tenía y que usaba para hacer política, insisto, ha cambiado. La comunidad migrante peruana en España hoy no tiene solo un referente. Se organiza y autoconvoca en torno a una comunidad que ha construido también otros referentes y múltiples redes. Una comunidad que hace plantones en la embajada contra el representante de la dictadura peruana en Madrid, que organiza charlas para discutir una nueva constitución, que se organiza para defender el voto como en las últimas elecciones, que se movilizó contra el nefasto indulto al dictador Fujimori y que crea y consume arte, arte migrante, arte plebeyo, muchas veces alejado de esa academia de Babel tan divorciada de los pueblos, arte marrón, sin apellidos compuestos, sin dádivas aristocráticas, sin entrar en los cánones de lo impuesto desde una atalaya. Reconociendo y creando, como el Taita Arguedas, que nos regaló literatura andina y que fue menospreciado por personajes como Vargas Llosa. Creando pueblo peruano en cualquier código postal. Mario Vargas Llosa ha fallecido y quienes crecimos con su pluma nos quedaremos con la obra que le trasciende, pero su obra no está solo en las estanterías de nuestros hogares o de las bibliotecas, sino también en algunos gobiernos, en la batalla cultural que disputamos en mi región por su papel político activo, que divorciado del pueblo, porque a lo mejor nunca lo terminó de entender, lo llevó a posicionarse con las ultraderechas al alza en todo el mundo. Los epitafios incompletos, me temo, son también negacionismo. Que sirva para equilibrar al menos un poco y de manera responsable la balanza precisamente por una migrante peruana que sabe de la responsabilidad que se tiene con un pueblo cuando ocupas, aunque sea un ratito, un altavoz. Por suerte los referentes democráticos de mi Perú existen y están en las calles antes que en la academia, pero están haciendo también academia y arte popular. Y aunque no ocupen las primeras planas mainstream, están ya cambiando el mundo y esa obra es eterna. Acuérdense, familia tablerista, de estos dos nombres, Nexoe Maersk y Maersk Detroit. Hablamos de dos cargueros, dos embarcaciones que en 4 días, el 20 de abril, harán escala en el puerto de Tánger y descargarán ahí componentes de combate cuyo destino final es Israel, en concreto la base militar de Nevatim. Ya se imaginan, tableristas, a qué se destinarán estos componentes de combate. Pero para llegar al puerto de Tánger el 20 de abril, estas embarcaciones que cargan el material deben hacer algunas escalas. El 13 de abril, el pasado domingo, en Barcelona. El 15, ayer, en Valencia. Y el 20, este domingo, en Algeciras. Sí. Una vez más, el territorio español es un espacio no solo de tránsito amable, sino que también constituye paradero necesario de cara a llevar componentes que después intervienen directamente en el genocidio contra el pueblo palestino. Un genocidio donde las personas asesinadas en la Franja de Gaza ascienden ya, según cifras oficiales, a 51.000 personas. 1.630 de ellas han sido asesinadas desde el 18 de marzo, cuando las autoridades israelíes rompieron unilateralmente la tregua. Amigos y amigas tableristas, les decía que recordemos estos dos nombres, Nexoe Maersk y Maersk Detroit, que es el de los cargueros que usan territorio español antes de llegar a su destino final, que no es en realidad un puerto militar en Israel, sino el cuerpo de palestinos y palestinas. El destino final de lo que portan estos dos cargueros está en la cabeza de un médico palestino, en el tórax de un niño, en las piernas de una madre. Está en la columna vertebral de los pocos edificios que quedan en pie y que al caer destrozan todo a su paso. Sepultan cadáveres que luego no contamos en las cifras oficiales. El destino final de estos componentes está en el terror de cientos de miles que ya no huyen porque no tienen de dónde huir ni hacia dónde hacerlo. Solo sobreviven bajo la barbarie que supone que la normalidad diaria sea el terror genocida sobre vidas inocentes. Todo esto es lo que está estos días transitando en España. A la par, el gobierno hace gala de su habitual hipocresía porque en lugar de evitar que estos cargueros continúen su ruta, detenerlos para confiscar el material o siquiera apoyar las iniciativas de la sociedad civil organizada que denuncia estos hechos, como hace la Rescop,
En lugar de negar los hechos, encuentra, como es habitual, una forma de lavarse las manos para ir a dormir tranquilos, pese a lo que está ocurriendo en territorio español. El martes, el Consejo de Ministros aprobó contribuir con 13,5 millones de euros a la UNRWA, una organización de ayuda humanitaria cuya labor es más necesaria que nunca y con quienes hemos conversado en el tablero en más de una ocasión. Es indudable que aumentar la financiación del organismo es, a estas alturas, un deber ético. Pero ¿de qué sirve la ética cuando es solo la cara B de una moneda de crueldad? ¿Cuánto cuesta limpiar la conciencia del ministro Álvarez o del presidente Pedro Sánchez? ¿13 millones de euros? Porque no hay cifra presupuestaria que valga la complicidad que supone mantener relaciones comerciales con Israel a la par que seguir permitiéndole abastecerse del material que necesita para perpetrar su genocidio. Esto no se equilibra con ninguna partida presupuestaria, porque hablamos de millones de euros que van destinados a intentar cuidar a quienes se salvan de milagro de esas mismas armas o material militar que España permite que lleguen a su destino. No se puede ser un punto clave de un proceso de limpieza étnica y luego decir que todo se arregla financiando más a quien intenta evitarla. Lo que corresponde es nunca ser un punto clave de ese proceso. Y el gobierno de España, hasta el día de hoy, sigue sin admitir siquiera que comercie armas con Israel. Nos miente directamente a la cara y dice que no lo hace. Se presentan como los más grandes defensores de los derechos humanos por haber reconocido al Estado palestino, un Estado conformado por ciudadanos que ellos mismos están permitiendo que sean asesinados con nada menos que material que a lo mejor no es made in Spain, pero que sí llegan a su destino thanks to Spain. Estamos en vísperas de Semana Santa. Algunos saldrán de viaje y otros nos quedaremos en casa. Pero que sirvan estas fechas para recordar que el mundo no se detiene en festivos ni feriados para quienes sobreviven a la crueldad y la barbarie. Si nuestros gobiernos no protegen a los nuestros, nos toca a nosotras hacerlo. Si vas a comprar estos días, no olvides que puedes boicotear Israel, no comprando productos que tienen relación con el genocidio o en lugares cómplices con Israel. Si en una conversación familiar o con amigos sale el tema, no olvides que puedes hacer algo para que esta información se difunda y nadie sea ignorante al hecho de que España está activamente participando en el genocidio. Si en tu ciudad o en tu pueblo hay alguna acción en solidaridad con el pueblo palestino estos días, vas a darte una vuelta. Somos más fuertes si seguimos siendo en plural. Si entras en redes sociales, difunde la información, porque no hay cuenta pequeña cuando la resistencia es tan urgente. Si nuestros gobiernos no actúan como deben, tendremos que hacerlo nosotras mismas, recordándoles que no olvidaremos su papel en este genocidio y que si quieren destinar partidas para limpiar sus conciencias, se equivocan, porque no les vamos a permitir dormir tranquilos. He venido a acompañarnos en la pesadilla, porque no es pesadilla si hay compañía. Por quien exige una pizca de justicia, por quien resiste a las pandillas de la gran prensa y su homilía. Canto por el que quiere hablar aunque no lo dejan, por la que quiere opinar pero no respetan, por quien merece gobernar aunque lo desprecian. Aquí está el poder del que nos baja la cabeza. Canto por el rondero y por la campesina, la que te da de comer aunque vivas en Lima, por la empleada del hogar que vive sin derechos, los muertos por abuso laboral y niños sin techo. Por todas ellas que trabajan y nunca les alcanza ese milagro peruano, esa falsa bonanza. Por todos los que se endeudaron en la pandemia, la desigualdad es la verdadera epidemia. Canto por las maestras con un sueldo mínimo, por los terruqueados y los detenidos. Canto contra el racismo y el clasismo. Hasta estas alturas del partido no pueden seguir los mismos. Cuando ignoras sus protestas, no ames las cordilleras y a su gente de
Maribi, Akaibu, Papabu, Titabu, Itaun, Takubu, Yamaku, Hakuma, Kunibu. Pikunan, Chuskas, Cancuta, Yuyarina, Pajmita, Kiku, Honor y Gloria, Kunampuncha y Payuna, Paglia, Latini, Uruna, Kunapa, Saruchas, Cancunapa, Talcuna, Gerencia, Tajina, Chasquihuancari, Macanac, Cantamos Yagua. por las madres solteras que hacen magia, con 2 trabajos o 3 construyen más patria que los 130 de un congreso de vergüenza que quieren quedarse para seguir siendo mafia. Cantamos por cada peruano que hoy camina y cantamos con emoción y la piel se eriza cuando llegan de los Andes y la Amazonía e inundan esta ciudad llena de hipocresía. Y se apropian de una capital que siempre fue suya, aunque te quieran borrar, mi sangre es como la tuya. Serranos, cholos, marrones y cobrizos, charapas, andinos, vengan a celebrar. Cuando suenan sus protestas, qué fuerte es su cordillera cuando su gente demuestra que su falsa democracia está acabada y nos toca una nueva nación con su nueva constitución. El peruano se manifiesta por Ama imaginachu, ama imaginachu, ama imaginachu, ama imaginachu, ama imaginachu, ama imaginachu, ama imaginachu. Ama jarcahuaychu, manantaquiazunchu, ama jarcahuaychu, manantaquiazunchu, ama jarcahuaychu, manantaquiazunchu. 28 asesinados presentes. Oñaje tishizini hepkiri kempai batste. Maro heini aki broken kage ineroñane. Unani unasimi chipasimi atari. Ipi pasupaya chimachu. Perú ya está aquí paña. Nada se compara, nada se compara. Nada se compara, nada se compara. Nada se compara, nada se compara. Nada se compara. Nadie nos detiene, nadie nos para. Nadie nos detiene, nadie nos para. Nadie nos detiene, nadie nos para. 48 asesinados presentes. Nada se compara, nada se compara. Nada se compara, nada se compara. Nada se compara, nada se compara. Nada se compara. Nadie nos detiene, nadie nos para. Nadie nos detiene, nadie nos para. Nadie nos detiene, nadie nos para. Todos los asesinados presentes. Decan Quispe, Jonathan Yokya, Deapu, 15 años, Miguel Argano, Wilfredo Lizar, John Enciso, Jonathan Arias, RBML, 16 años, Maricel Chamán, NN, 4 años, Carlos Guamán, Cristian Rojas, Lucio Quispe, Efren Cruz, 17 años, Edgar Prat, Clemer Rojas, Luis Miguel Urbán, Raúl García, José Luis Aguilar, Mendoza, Josué Sañudo, CMRA, 15 años, Ronaldo Bar, Diego Galín, JWTC, 17 años, Johnny Cárdenas, Leonardo Ances Santos Medina, Julia Carguapón, Javier Dací, Jonathan Alarcón, Marcos Quiselio, Ariza, ESLH, 16 años, Héctor Inquilla, Ebert Mamán, INAH, 17 años, Franklin Mamán, Eder Jesús Lu, Cristian Mamán, Marco Antonio Samillán, Naldo Ilaki Carguaranca, Roger Cayo, Gabriel López, Gustavo Illán, Rubén Mamán, Nelson Pil, Eber Mamán, Isabel Pau, Raúl Mamán, José Luis Son, Remo Candí, AJ, 15 años, Michelle Nunín, Sonia Aguillán, Carlos Condor, Salomón Valenzuela, Segundo San Celso de la Cruz, Santo Blanco, Wilman Chagua, Isidro Arcat, Héctor Quilla, Héctor Vázquez, Jesús